Hola chicos de segundo, bueno, nos queda la recta final, nos queda un poquito de cursada, vamos a hacer un reconto un poco de lo que fue las actividades entregadas en segundo año para ustedes. Bueno, lo primero que hablamos en aquellas primeras actividades mandadas por el Go School eran de las generalidades de América, ¿no? Por lo general una de las primeras, uno cuando se le plantea el continente americano, uno piensa en América del Norte, América Central y América del Sur. Es la división típica que nos enseñaron en la primaria y que tenemos en nuestras mentes. Pero no obstante eso, hay otras divisiones, hay otras formas de caracterizar América. Estoy hablando de las primeras unidades que eran las primeras generalizaciones de América, ¿no? Por ejemplo, una división muy común también es entre América anglosajona y América latina, tomándose por América anglosajona a Estados Unidos y a Canadá, y tomándose por América Latina del último país que habla en castellano, por así decirlo, que sería desde Argentina, tomándolo del Polo Sur hasta el último país, yendo como para el norte, que es México. Todo eso sería América Latina. Por eso muchos chicos se confunden en América del Norte y América Latina. En realidad, uno es una división geográfica, que sería América del Norte, América Central y América del Sur, y otra es una división cultural, es decir, una división donde prima el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, es decir, no es lo mismo la tradición de toda América Latina que las tradiciones, por ejemplo, eh, de las tradiciones de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que sería América anglosajona. Bueno, y así pudiera seguir enumerando un montón de diferencias que hay entre, es decir, siempre es el mismo continente, pero hay muchas Américas dentro de ese continente. Por ejemplo, América indígena, América andina, eh, América centroamericana, América de las Antillas. Bueno, hay 2 millones de América, 2 millones es una forma de decir, por supuesto, ¿no? Pero hay miles de variables con el mismo continente. Bueno, eso por un lado. Hay países que no tienen salida al mar, hay países que son bioceánicos, es decir, doble salida al mar. Por ejemplo, Estados Unidos es el ejemplo típico. Hay países como Bolivia que no tienen salida al mar, y Paraguay también. Bueno, hay países que son monoceánicos, como por ejemplo nuestro país o Chile. Nuestro país tiene salida al Atlántico y Chile tiene salida al Pacífico. Bueno, esas serían las generalidades de América. Después otro tema que vimos, y relacionando con lo que dije de las generalidades, es la diferencia entre América Latina y América anglosajona. Hay una diferencia y hay un quiebre muy marcado, que es justamente la frontera, que otra de las actividades, de las primeras actividades que le mandé. La frontera de América Latina y América anglosajona está dada, por supuesto, como hoy decía, por el último país que habla en castellano, y Estados Unidos, que ya hablan el idioma inglés, ¿no? Que es México, la famosa frontera que ahora, desde que está Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, se ha vuelto un tema nuevamente eh, muy actual. Bueno, la cuestión que esto de la frontera es todo un tema, porque los mexicanos se pasan al lado de Estados Unidos de forma ilegal, de forma clandestina. Son ayudados por coyotes o polleros, que son personas que se les denomina así, que son vaquianos, como se dice en el campo, vaquianos que conocen el camino. Por supuesto que al inmigrante ilegal le cobran un dinero por tirarle los datos o los horarios para pasar y no ser detectado por las patrullas estadounidenses. Una de las preguntas era: ¿por qué los ciudadanos mexicanos no pasan legalmente? Se toman un avión o pasan legalmente. ¿Por qué? Porque vos, cuando pasás legalmente, tenés un tiempo de estadía en Estados Unidos, no podés estar indefinidamente. Así que bueno, esto es una de las problemáticas más actuales entre estas dos Américas, América Latina y América anglosajona, que está muy presente hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, por la presidencia de Donald Trump. Después, para no ser tan extenso, 2 actividades más que mandé. Uno hablaba del crecimiento hacia afuera y hacia adentro de los países latinoamericanos, y otra de las actividades, que fue la última justamente, son los distintos tipos de agricultura. Y está relacionado una actividad con la otra. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos
hasta la década de 1930, a partir de 1850 aproximadamente, año más, año menos, según el país, no fue tan matemático, 1850, o sea, más o menos mitad del siglo XIX, comenzaron a vender materias primas al exterior, a los países ricos. El negocio era así: los países latinoamericanos vendían materias primas a los países europeos, en especial a Inglaterra. Cuando digo materia prima me refiero, por ejemplo, Argentina vendía trigo, maíz, girasol, cosas sacadas de la tierra, ¿no? Brasil, por su parte, vendía otras materias primas también sacadas de la tierra, plantaciones de cacao, banana, caña de azúcar. Por su parte, los cubanos vendían tabaco, plantaciones de tabaco, es decir, el tabaco para después transformarlo en lo que es el cigarrillo. Bueno, también caña de azúcar, también cultivos tropicales, ellos también tenían. Después, por ejemplo, novedoso era lo de Chile, que exportaba guano, que es la caca de gallina, porque todavía no estaban inventados los fertilizantes. Entonces, los países necesitaban una fertilidad como es orgánica, tradicional. Todavía no estaban inventados en esa época los fertilizantes. La cuestión es que todo venía re bien. Es decir, eso se llama división internacional del trabajo. ¿Por qué? Porque los países pobres, por ejemplo los latinoamericanos, vendían materias primas a los países ricos, y los países ricos a cambio le vendían productos manufacturados o industrializados. Por ejemplo, a nosotros los ingleses nos vendieron los ferrocarriles. Es el típico ejemplo que se da cuando se relaciona la venta de materias primas de Argentina, puntualmente hablando, con los europeos, en especial los ingleses. Bueno, todo venía re bien hasta que se produce una crisis muy importante, que quiero que la tengan bien presente, que es la crisis de Wall Street, o la crisis del 29, o también llamado el crack de 1930. Es decir, todos son sinónimos. Es decir, se fundieron los países capitalistas, la crisis comenzó en Estados Unidos, y a partir de ahí, los países capitalistas, los países principales como Estados Unidos estaban fundidos. A partir de ahí, los países latinoamericanos tuvieron que dejar de vender materias primas a los países ricos porque no le podían comprar porque estaban fundidos. Entonces, a partir de ahí comienza el crecimiento hacia adentro de los países latinoamericanos, es decir, empezar a producir productos industriales, de industria liviana, por ejemplo, una heladera, una radio, un ventilador, digo, productos electrodomésticos de aquella época, ¿no? Hoy por hoy sería una industria liviana, puede ser no sé, un parlante de esos que se usan ahora, que se conectan al Bluetooth. Bueno, eso es industria liviana. Entonces, a partir de 1930, por esa gran crisis, se produjo el crack del 29 y los países latinoamericanos tuvieron que arreglársela puertas adentro. Por eso hasta el 29 se dice crecimiento hacia afuera por la exportación de materias primas, y del 29 o del 30 en adelante se le habla crecimiento hacia adentro. No obstante eso, después de pasada la crisis, unos 10 años, o sea, de 1930 a 1940, los países latinoamericanos volvieron a vender materias primas. Y acá lo relaciono un poco, y para ir redondeando, si no lo hago muy largo, con los tipos de agricultura, ¿no? Son que una de las críticas que tienen muchos economistas a los países latinoamericanos, que por qué siguen vendiendo materias primas, y esto está relacionado con la actividad número 6 que les mandé no hace mucho, donde decía que había distintos tipos de agricultura, ¿no? Agricultura de arroz, agricultura de subsistencia y agricultura de plantación, y agricultura itinerante. Bueno, la agricultura de plantación o comercial es la agricultura que practican las grandes empresas, como por ejemplo Monsanto, que ahora es Bayer, cambió de firma, donde coparon, por así decirlo, y compraron grandes extensiones de tierra, y bueno, tienen todo un negocio casi monopólico, vendiendo semillas, vendiendo agroquímicos, vendiendo nuevas innovaciones tecnológicas a los agricultores tercermundistas de América Latina. Así que bueno, ese es un poco el reconto de las actividades. Así que bueno,
ahora dentro de un ratito ya les mando eh, la tarea que hay que hacer con respecto a este resumen que yo acabo de hacerles eh, sobre el continente americano, ¿no? Así que bueno, les deseo la mejor suerte del mundo y espero que el año que viene sea un año presencial. Un beso.